Hay muchas personas también que ridiculizan esta enseñanza, esta doctrina acerca de lo que el Señor nos promete, de que un cristiano se atribuya el conocer todas las cosas que hay en allá, pero el Señor nos las declara a nosotros, ¿sí? Nos muestra, ¿no? ¿Qué habrá en el cielo? Las personas dicen, el cielo, ¿sabe qué? Las buenas experiencias que pasamos en esta vida, ¿no? Y el infierno son las malas experiencias, los problemas que tenemos, los sufrimientos que atravesamos, ¿sí? Las tribulaciones que tenemos en esta vida, ¿sí? Ese es el infierno. El hecho, una realidad que nosotros podemos afirmar, que este mundo es el único infierno que el creyente ha de conocer, por todos los problemas que usted atraviesa, en familia, en el trabajo, en la sociedad. A veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué permites que pasen tantas cosas? ¿Sí? Hay tantas preguntas que quisiéramos hacerle al Señor. Pero Él mismo nos declara, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las escrituras nos hablan mucho más del cielo que del infierno. Y vamos a ver, abra su Biblia y veamos un pequeño detalle acerca de lo que es el cielo. Nosotros ya hemos estudiado, conocemos el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de el cielo. 3 cielos. Primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es el lugar donde moran, donde vuelan las aves, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver. Vuelan las aves, pongámosle así. El segundo cielo son donde están las estrellas y todos los demás planetas, ¿sí? Como nosotros le conocemos, ¿no? El espacio. Y el tercer cielo es donde Dios nos promete que nosotros vamos a estar con Él, es la morada de Dios. Abra su Biblia, Jeremías capítulo 4, verso 25. Ayúdenos, hermana. Hermana Yaili, Daniel 4:12. Pastor, Mateo 8:20. Vamos a ver el primer cielo. La palabra de Dios lo describe de esta manera. Adelante, Jeremías 4:25. Adelante, las que tenga, hermana, no se preocupe. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. 25. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Todas las aves del cielo, ¿no? Está hablando de lo que es el primer cielo. Ahora vamos a Daniel 4:12. La palabra de Dios dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne.
Muy bien. Mateo 8:20. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, las zorzas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muy bien. Nos habla acerca de lo que es las aves del cielo, ¿no? Indicándole que es el lugar donde ellos viven, habitan. Ahora vamos a ver el segundo cielo, Génesis capítulo 22, 7, Luz, y Jorge, Salmo 19:1. Adelante. Génesis 22, 17. La palabra del Señor dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Hay una bendición de parte de Dios, una promesa donde dice, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿no? Ahora, hablando nuevamente de lo que es el cielo, pero vamos a hacer la diferencia ahora. El primer cielo habíamos dicho que son el lugar donde habitan las aves, ¿sí? Y lo dice la palabra de Dios, ¿no? El cielo donde habitan las aves. Ahora, el segundo cielo nos está hablando donde moran las estrellas, donde habitan las estrellas. Ahora, sigamos, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. ¿Cuál es el firmamento que nosotros vemos? ¿No? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y nosotros vemos, cuando escuchábamos las teorías, Galileo Galilei, ¿por qué murió? ¿Sabían quién era Galileo Galilei? Estudiamos en colegio. ¿Sí? Fue quien nos habló acerca de los planetas, ¿sí? La rotación de la Tierra. Esto era una blasfemia. Antes se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era sujetada por un gigante, que estaba sobre tortugas, ¿no? Y que alguien osara decir algo, era una blasfemia. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías que la Tierra era redonda, no era plana, ¿no? Y Él cuelga la Tierra sobre la nada. Nos estaba hablando que estaba en el espacio. La palabra de Dios ya nos explicaba todas estas cosas. Y cuando Él da la teoría acerca de lo que es, cómo funciona el universo, cómo está conformado, prácticamente era una blasfemia. Sigamos. Cuando ya tenemos nosotros aclarado lo que es el primer cielo y el segundo cielo, ahora vamos a ver lo que es el tercer cielo, la morada de Dios, ¿no? El hogar de Dios, el hogar donde Dios habita y donde nos hace esa promesa, donde yo estoy, ustedes también estarán. Ahora sí vamos. Ayúdame, Anet, 2 Corintios, capítulo 12, el verso 2. Hermana, Primeras Reyes, 8:27. Y vamos a ver ahí. Analicemos estos versículos. ¿Ya lo tienes? 2 Corintios, capítulo 12, el verso 2. El aguijón en la carne. Eso, ya sabes. Gato con guantes no caza ratones, dicen, ¿no ve? Así que vamos. Nos ayuda mucho a conocer la palabra y a buscar, a ser más ágiles. Adelante, hermano. 12, versículo 12. Sí. Sede un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué le parece? Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años
Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dios le muestra a Pablo ya cómo era el tercer cielo, pero a él no se le permite hablar acerca de él. ¿Sí? Dios tenía un propósito con Juan. Juan es quien escribe y muestra y nos da detalles en Apocalipsis acerca de cómo es al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, ¿no? A él no le estaba prohibido. ¿Dónde están las personas que estaban o que murieron en Cristo? ¿Dónde están ahora los fieles que mueren con Cristo? Recuerda que Cristo, cuando murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y qué dice? Llevó cautivo la cautividad y luego dio dones a los hombres, ¿sí? Les dio dones. Hay un pecado que los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿sí? Sino que abandonaron su propia dignidad. Dios los encerró en cárceles, encadenados en el abismo, ¿sí? Apartados de la gloria de Dios, en plena oscuridad. ¿Se imagina qué pensarán esos ángeles? Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de salvarnos. Tenemos el Evangelio, que son buenas noticias. Hay oportunidad. Mientras uno vive, hay oportunidad de salvarse de la condenación eterna. Pero estos ángeles no pueden. ¿Qué están esperando? Solamente el juicio. Están encerrados. Se van a abrir las puertas, pero no para ser libres, sino para ser condenados, para ser lanzados al lago de fuego, donde están, ¿quiénes? La Trinidad diabólica, Satanás, el falso profeta, el anticristo, ¿sí? Todos ellos serán atormentados día y noche. ¿Se imagina lo que ellos dicen? Los hombres tienen oportunidad de ser salvos, pero ellos no tienen más oportunidad. ¿Sabe qué es estar apartado de la gloria de Dios? Simplemente es oscuridad. No percibes nada. Satanás, nosotros hemos visto el infierno. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Le dice. Cortado fuiste por tierra. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Él quería ser como Dios. Lo que él no entendía, mire, escúcheme, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con el cielo? Lo que el Señor nos muestra a nosotros, lo que Él nos promete a cada uno de nosotros, si somos fieles, es algo que Satanás lo perdió. Él estaba en la misma presencia de Dios. Él estaba en el monte santo de Dios. Su vestidura era de toda piedra preciosa, ¿sí? Para él, dice, fueron preparados los primores de sus tamboriles. Él era quien reflejaba la gloria de Dios. Perfecto eras desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Por eso Dios lo desecha. Lo que él no entendía es que él reflejaba la gloria de Dios. Cuando él se revela, deja de reflejar la gloria de Dios. Y Dios lo aparta de él. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos aquí? Estamos acostumbrados a tener luz, ¿no? Electricidad, corriente en nuestras casas. Cuando ocurre un corte de energía, todos se desesperan, ¿no?
Ese rato quieren mirar televisión, quieren poner computadora, quieren hacer todo, ¿no? Se desesperan. En oscuridad uno no puede estar. Imagínese estar por toda una eternidad alejado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Se imagina? Vivir en total oscuridad. Todos piensan que en el infierno reina Satanás. No reina Satanás ahí en el infierno. Ese es el lugar donde va a ser atormentado. Hay tantas historias que nos han vendido. Es como dice Walt Disney. ¿Sabes cómo es ir al cielo? Es estar ahí sentado tocando arpas, ¿no? Y la mayoría de las personas piensa que es así. No es así. Estar en la misma presencia de Dios. Primero dice que vamos a alabarle allí al Señor. Es un lugar donde todos vamos a estar en su presencia y le preguntaremos tantas cosas. Va a ser un lugar de comunión con Dios. ¿Sabía que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Vamos a juzgar a las personas? ¿Por qué los ángeles que se han revelado no tienen ya perdón? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Se ha preguntado alguna vez? Dice, le hiciste al hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Es un tema que nosotros tenemos que meditar, el privilegio que tenemos, pero no lo valoramos. No lo aceptamos como tal, un regalo que realmente no tiene precio. Y sabe, y si le ponemos un precio es la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio que pagó para que el día de hoy, así en bandeja de plata, Él nos presente la salvación. Esto es tuyo. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente recibirlo, aceptarlo. Y una vez que lo recibes, tienes que cuidarlo, guardarlo, atesorarlo, amarlo. Nosotros, estando en este mundo, amamos muchas veces más las cosas perecederas que las cosas eternas. Yo digo, no está mal, pero el Señor dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor a los bienes materiales, es el amor a lo que este mundo te puede dar. Recuerde que Satanás le ofreció a Jesús esto. Todo esto te daré, le muestra la gloria, le muestra todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si tú postrado me adorares. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy en día la gente nos dice locos, fanáticos. Mire, estamos pasando momentos difíciles en nuestra ciudad, ¿no ve? En nuestro país. Y la gente está preocupada. Y me hace recuerdo hacia tiempo atrás cuando no había lluvia, ¿no? Y yo le decía, ¿se acuerda? Hoy en día estamos en la misma preocupación, pero no es por agua, sino es por problemas. Y yo le pregunto esto, ¿cree que esto pasa del control de Dios? Dios tiene el control, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar y confiar en nuestro Dios, ¿sí? No se preocupe, ore, ore, pídale al Señor, ¿sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Parece que vos estás feliz. Confía en Dios, confía en Dios. Job decía, en Él esperaré, y aunque Él me matare, ¿sí? Yo sé que un día el Señor me ha de levantar.
pero en Él voy a esperar. Que sea la voluntad de Dios. Pero también tenemos que ser prudentes. Dios nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que ejercitar como creyentes. ¿Sí? Nuestra fe tiene que afirmarse en su palabra. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos el tercer cielo, la morada de Dios, ese es el lugar a donde vamos, hermano. Adelante, hermanito. Vamos a leer Primeras Reyes 8:27. Sin embargo, habitará ciertamente Dios en la tierra. Si los cielos de los cielos no te pueden conceder, cuando menos esta casa que yo edifiqué. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿no? ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Es un milagro. Y no entiendo, en algún momento le preguntaremos al Señor. La tierra, dice, es el estrado de sus pies, ¿sí? Muy bien, Él ha creado todas estas cosas. ¿Cómo el creador de todas estas cosas puede venir a habitar en nuestros corazones y no nos destruye? Grande es este misterio. Y un día lo entenderemos. ¿Estás en Primeras Reyes? ¿Sigue? El capítulo 8, el verso 30 más lee. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando ore en este lugar. Oye desde tu morada, desde los cielos, escuchar y perdonar. Cuando tu pueblo ore desde este monte, oye en tu morada, dice, desde los cielos. ¿Sí? Imagínense, ¿cómo será? ¿Cómo es de poderoso nuestro Dios? Que cuando nosotros oramos en este lugar, le agradecemos, le honramos a Él, Él desde su santo monte, allá en el tercer cielo, escucha nuestras oraciones. ¿Se imagina cómo es Dios? Aquí nosotros, entre nosotros mismos, nos escuchamos, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Qué dices? No te he escuchado, ¿no? A todos nos pasa, pero Dios escucha. Incluso Él conoce las intenciones, dice, del corazón. Conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y muchas veces dice, ay no, qué vergüenza, dice, ¿no? Sí, a veces deberíamos avergonzarnos porque estás pensando otras cosas que no son las cosas de Dios. Imagínate, ¿sí? Nadie lo sabe. Dios sí lo sabe. Para los puros, todo es puro. Pero los que no, ¿qué tienen en su corazón? Pensamientos morbosos, ¿no? Maliciosos. Así es. A ver, y generalmente, ¿quiénes se dan cuenta más de esto? Son las mujeres, ¿no ve? Cuando están pasando por un lugar y de repente alguien les empieza a mirar. Se sienten incómodos, ¿no ve? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Qué les viene por la mente? ¿Qué es lo que piensa la persona que les está mirando? ¿Por qué les está mirando? Ciertamente no es por buenas cosas. Si nosotros entendiéramos lo que Dios tiene para nosotros, cuidaríamos hasta nuestra manera, no solamente de pensar, sino de hablar. ¿Cómo hacemos esto? Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien. Y el Señor enfatiza, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llenarnos de la presencia, llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de cosas buenas que edifiquen, que ayuden, no que destruyan. ¿Sí?
no sé qué programas ya ven los jóvenes, ya me desubiqué, pero ya he visto muchos diferentes programas, ¿no? Hasta los juegos que juegan ya son muy diferentes a los que nosotros en nuestro tiempo jugábamos, ¿no? En la computadora les lo tienen, lo saben bien, ¿no? ¿O no? ¿De qué nos habla estos juegos? La mayor parte es de muerte, violencia, nos vuelve más insensibles, ¿sí? Más acostumbrados a los... Ahora, los problemas que hay, la gente se imagina cómo reaccionan las personas, eso ya no es novedad. La juventud está perdiendo sensibilidad, son más agresivos, son más duros, más reacios, no les importan muchas cosas. Estamos perdiendo muchas cosas. ¿Todo por qué? Porque no cuidamos lo que entra en nuestro corazón. Ahora vayamos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vemos la morada de Dios, ¿sí? Anotemos ese texto. 12:2. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en la morada de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vaya a Juan. Ahí lo mejor. Juan, capítulo 3, el verso 3. Anotemos, a ver. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en la morada de Dios? ¿Qué dice? Adelante. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿No? Y el Señor les enseña a sus discípulos. Vaya a Mateo capítulo 6, el verso 9. Mire. Y ahí el Señor nos dice, el que lo tenga, adelante. Adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor incluso les enseña a los discípulos a orar. Primero reconociendo dónde está. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? En tu morada, en el lugar donde estás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos ahí. ¿Cómo nos acercamos? Cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Quién fue a preguntarle al Señor? Era Nicodemo, era un maestro de la ley. ¿De cómo sabemos? Jesús mismo le dijo, ¿eres tu maestro y no sabes esto? ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Porque es un requisito fundamental para entrar en la presencia de Dios, en el hogar de Dios, para estar delante de Dios. Y el Señor les enseña a sus discípulos cómo tienen que orar. Primero les dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solamente una persona que ha nacido de nuevo puede alabarle a Dios, puede adorarle a Dios, puede servirle a Dios, puede perseverar en el camino, porque lo ha conocido a Él. ¿Sabe cuál es la clave para que usted permanezca en el camino del Señor? No es que tenga padres estrictos que lo lleven a la iglesia todos los domingos. La clave es conocerlo a Dios cara a cara. Así nadie te va a contar cómo es Él, sino tú lo has conocido. Yo me acuerdo de jóvenes cuando nos hablaban de Dios, nuestros corazones ardían. ¿Cómo será Dios? Dios me ha dicho. Esa palabra nos marcaba, ¿no? El Señor me ha dicho. ¿Ya ha escuchado usted?
¿Has escuchado en las prédicas cuando los hermanos, los pastores hablan acerca de Dios me ha dicho? ¿Sí? Buenos días, hermana. Pase, pase, hermana. Y uno quería saber cómo habla Dios. Y de repente te olvidas, queríamos saber, ¿no? ¿Sabe qué le decía? Señor, háblame, Señor, aunque zíñeme, pero dime algo. Y no escuchábamos la voz de Dios. ¿Sí? Pero nuestro corazón ardía delante del Señor. Bienvenido, hermano Silver. Entonces, yo le digo esto, amado hermano. La clave para que uno no se aleje del camino del Señor es conocerlo a Él cara a cara. Conózcalo a Dios. Así usted no se aparta del camino del Señor. Y le digo siempre la experiencia que yo he tenido con el Señor. Cuando Dios me habla, usted está feliz en el camino del Señor, no se preocupe. Hay un momento, un tiempo en el cual Él elige y Él se revela. Y Él le va a hablar, le va a mostrar. En mi caso fue diferente, en un tiempo donde yo me quería ir de la iglesia. Y ahí el Señor te habla. Y Él cumple su palabra. ¿Sabe? Dice Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Yo estaba enojado. No con el Señor, sino por las cosas que hacían los hermanos dentro de la iglesia. Eran envidiosos. Sí, tenían un corazón malvado porque hablaban de la persona. Si yo me entero, a ver, hermanos, de un problema que ha tenido nuestra hermana en su vida pasada, yo, ¿no? Y tal vez lo que sigue haciendo hoy en día, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como hermano en Cristo? ¿Tengo que divulgar su problema? ¿Hablar mal de la persona? ¿O tengo que ir a contarle a Dios y pedirle, Señor, ten misericordia, ayuda a mi hermana, cámbiala, Señor, haz que cambie la actitud que tiene, ten misericordia de ella? Puedo orar para que Dios la cambie, pero las personas no hablan mal de ella. Es más, le señalan con el dedo, hay rivalidad entre hermanos, no estamos en una competencia, ¿sí? Somos un cuerpo, dice la palabra. ¿Acaso el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, no eres importante? O le puede decir el pie al oído, no, vos no haces falta. Yo puedo ir yo puedo llevar a la persona a donde quiera ir. ¿Se ha imaginado alguna vez no escuchar nada? ¿Ah? ¿Alguna vez ha estado a ciegas? Uno se desespera, ¿sí? Fuimos creados para ser libres. En todo sentido de la palabra. ¿Qué hacen los privados de libertad? Los que están en las cárceles. ¿Sabe por qué se desespera? Es una tortura para ellos. Usted cuando está libre sale y entra, va donde usted quiera y anda como usted quiera. Pero el privado de libertad está ahí entre cuatro paredes. No puede ir a ningún lado. El castigo psicológico es más fuerte que el castigo físico que recibe ahí. Sufren. Fuimos creados para ser libres, pero no valoramos nuestra libertad, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Quiere estar firme en el camino del Señor? Busque el rostro de Dios. ¿Cómo buscamos el rostro de Dios? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la palabra del Señor. ¿Practica estas cosas? Usted respóndase dentro de usted. ¿Cuánto tiempo le da al Señor? ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? Muy poco tiempo. La mayor parte de nuestro tiempo nos ocupa nuestro trabajo, ¿sí? Las obligaciones que tenemos. Cuando le quitamos un pequeñito tiempo
en la hora del almuerzo, en un pequeño descanso, en la noche cuando ya se han terminado las cosas y ese momento estamos a solas con Dios, o en la madrugada. Hay muchos que tienen diferente horario, ¿no? A algunos les gusta caminar temprano, otros nos quedamos hasta tarde. Algunos tenemos tiempo a mediodía, otros no tienen tiempo durante todo el día. Están en sus obligaciones. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Sabe que cuando nosotros hablamos del cielo, ¿no? Ya sabe cuál es el requisito para entrar en el cielo. Tenemos que nacer de nuevo. El Señor nos enseña en su oración. Todos los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estaban esperando, anhelaban llegar a ese lugar, a la ciudad celestial. Todos. Muchos ni siquiera sabían cómo era el lugar. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ellos estaban en ese momento, ¿sí? ¿Y qué hacían? Llegaba una carta de Pablo y la leían. Ha llegado la carta del apóstol Pablo. Tenía su sello, tenía la característica que él, cómo escribía él, cómo era él. Y leían esa carta. No tenían como nosotros todas las cartas que tenemos ahora. Pero ¿qué hacían ellos? Lo valoraban. Era palabra de Dios. Y nosotros tenemos aquí una biblioteca. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con esta biblioteca? La guardamos. Ahí está. No la leemos. No recuerdo este actor. Denzel Washington. ¿Sabían que era cristiano? Hace sus películas, ¿no? Ya me equivoqué. El Justiciero, sí, tiene unas películas bien interesantes, ¿ya? Y él dice en una de sus películas, supuestamente él perdió a su esposa. ¿Te gusta leer? Le dice. Sí, ¿qué lees? Le dice, es un libro. ¿Y cuántos libros le he leído? Bueno, supuestamente son 100 libros los que toda persona debería leer. 100 libros. ¿Cuántos libros ha leído usted? Cuando lee 100 libros, ¿pero por qué lo lee? Mi esposa, que ha fallecido, ella leía. Y supongo que cuando nos encontremos nuevamente con ella, tendremos algo de qué hablar. ¿Ya? Pero son 100 libros. ¿Cuántos libros leía usted? Estamos contando. Yo he leído 66 libros y algunos más. Puedo llegar a los 100. ¿Sí? Aquí tiene, en resumen, ¿sí? Le digo, son 66 libros, léalos. Primero léalos como historia. No se preocupe, usted quiere ser todo un teólogo ya cuando empieza la Biblia. No, dice, yo tengo que aprender. Y empieza a leer y no entiende. Y sabe, Dios le da la respuesta. Aquel que sea falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mire, y nuevamente empieza la pregunta, ¿qué es para nosotros la Biblia? Por eso yo le pregunto cada vez, a veces, pastor, ya nos cansa con eso, pero ¿qué es para usted la Biblia? Es el manual de vida, este es nuestro manual de vida. Quien nos creó, ¿cómo decimos? ¿Cómo se dice para mantener una máquina? Nos da. Este es el manual para hacer un mantenimiento. ¿Cómo nosotros podemos curarnos? Nos habla la Biblia, ¿sí? No me acuerdo la página, pero hay una página que sale donde dice nosotros, Dios ya habló, sabía que por qué dice el Señor que teníamos que curar la falta de perdón, el daño que nos hace, ¿sí? ¿Sabía? La ciencia está corroborando esto, pero Dios nos dice,
Cuando tú no perdonas, ¿qué es lo que pasa? Cuando no confiesas tus pecados, ¿qué dice el salmista? Envejecieron mis huesos mientras no confesé mi pecado. ¿Sí? ¿Sabe que le trae enfermedad eso? Pero Dios ya nos había enseñado a nosotros, si no perdonas, Dios tampoco te perdona. ¿Sí? Pero hay un lazo que tú te atas. Es una carga que tú llevas. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. En otras palabras, Él te da paz, te da consuelo. Y los creyentes del Antiguo Testamento no sabían lo que nosotros hoy en día sabemos, pero no lo valoramos como cristianos. No se canse de estar en la presencia del Señor. ¿Sabe qué pasa en las iglesias? Hemos llegado al tiempo en que estamos compitiendo. Y la iglesia es el trampolín para muchas cosas, lo decíamos siempre, ¿no? El trigo y la cizaña crecen juntos. Los ángeles querían bajar y recoger la cizaña, pero el Señor le dice, no, dejen ahí, hasta el día de la siega. ¿Recuerda lo último que está sonando ahora? Todos le conocen a Dante Gebel, ¿no? El predicador, seré, de que él dice, soy ministro de las asambleas de Dios, ¿no? Seré pastor de los jóvenes. Y le entrevistan. ¿Es usted pastor? No, yo no soy pastor. Yo siempre me he considerado un comunicador. El que me confesare delante de los hombres, dice el Señor, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero el que me negare, también yo le negaré. Dice. Yo no me avergüenzo de ser cristiano, aunque otros son una vergüenza. ¿Sí? Yo le digo así, son una vergüenza, nos hacen quedar mal, hombres, mujeres, siervos, siervas, de todo. Pero ¿qué hacemos? Lo único que le tenemos que decir, Señor, ten misericordia de ellos, y nosotros tenemos que seguir adelante. Esté firme en el camino del Señor, no se aparte. Y este corito, no sé quién lo haya escrito, pero dice una gran verdad, dice, no me importa, y lo cantamos, ¿no? No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Lo más importante, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dios va a venir por una iglesia santa, no por una denominación, ni por una congregación. ¿Quiénes conforman la iglesia? Los creyentes, como piedras vivas, ¿no? Mire cada uno cómo edifica, dice el Señor. Algunos con heno, hojarasca, otros con oro, piedras preciosas. Y va a ser probado por fuego. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder muchos privilegios allá delante del Señor. Y todos miran al pastor, dicen, el pastor ya está adelante. No, hermano. ¿Sabe quién es el más grande en el reino de los cielos? El que sirve, el más pequeñito. Yo le digo, yo no estoy buscando lugar de privilegio. ¿Sabe qué es lo que quiero yo? Estar simplemente con Él, nada más. Nada más. ¿Qué más haremos allá? Ahora lo vamos a ver. Veamos las características del cielo. ¿Cómo va a ser? Vaya Apocalipsis. Y aquí vamos, aquí es donde vamos a detenernos y aquí el Señor nos muestra cómo va a ser la ciudad. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21. La forma de la ciudad, el tamaño de la ciudad, los habitantes de la ciudad. ¿Quiénes van a estar en ese lugar? Aquí vamos a ver muchas cosas, pero antes, vayamos a ver
verso 16. ¿O por qué no leemos todo de una vez? Sí, es una bendición. Leamos todo. Síganme, por favor, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora sí va a entender un poquito aquí. Cuando dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué cielo está hablando? Primer cielo. Esto es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Ahora nos podemos ubicar, porque primero tenemos que hablar de estos 3 cielos. Usted debía escuchar la enseñanza de los 7 cielos, ¿no? No nos interesa. Primero aprendamos lo que es verdadero. Luego, después vamos a hablar de fantasías. El primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no existían más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿De dónde está descendiendo ahora esto? De la morada de Dios, ¿sí? Como una esposa ataviada, dispuesta para su marido. El verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a pasar allá? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Primero, cuando Dios da algo, él nunca cobra. Da gratuitamente. Vamos a ver un día los videos. Venga, traiga, haga un pacto con el Señor. Dele al Señor. Yo no sé qué estamos haciendo. Mercaderes de la palabra. ¿Sí? De gracia has recibido, da de gracia. Cuando vayan, dicen, no lleven siquiera 2 túnicas, ni 2 alforjas, nada. Porque el obrero es digno de su salario. Dios va a proveer. Si Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cuánto no va a tener cuidado de nosotros? En todo este tiempo que le han servido al Señor, a ver, hermanos, en las buenas, en momentos malos, ¿les ha faltado un pan en la mesa? ¿Ha habido un día en que ustedes no hayan tenido nada para comer? Aunque yo le digo, Dios debería hacernos ayunar. Y eso es bueno para la salud. Pero aún así, el Señor nunca nos ha hecho faltar nada. Y mire lo que dice. Sigamos. Dios, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Ahora, el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y para vencer, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué tenemos que vencer? Al desánimo. Tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que ser valientes, fieles. Aunque los demás se den la vuelta, abandonen el camino, yo seguiré. ¿Sí? Yo voy a seguir. Dice el verso 8, pero los cobardes, escuche, los que tienen miedo, los que se avergüenzan, los incrédulos, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte.
¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestras injusticias? Deje al Señor, Él es el juez. Las almas la sangre de los santos, los que habían sido decapitados, clamaban, dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar? Porque injustamente han sido asesinados, injustamente han sido torturados. La muerte de los primeros cristianos ha sido realmente un genocidio. Ese sí ha sido un verdadero, una masacre, porque no podían defenderse. Han sido torturados, asesados, comidos por leones. ¿Quiere usted saber cómo han muerto todos los fieles? Lea Hebreos 11. Usted va a ver cómo han muerto todas esas personas. Hoy en día, ¿quién ha muerto por el cristianismo? ¿Quién muere por el Señor hoy en día? Tenemos toda la libertad de servirle al Señor. Hay libertad de culto. Usted puede servirle al Señor en el lugar donde usted quiera. ¿Sí? Hay mormones, hay testigos de Jehová, hay sectas falsas. Cada uno piensa que puede llegar a Dios a su manera. Pero la Biblia nos dice que hay una sola manera de llegar al Padre y es por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y Él es el que habla. Todos aquellos que me han rechazado y que han rechazado las enseñanzas de este libro, tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y ahora veamos una descripción de la Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu, y un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, dice, estoy en el verso 10, 21, 10, ¿no? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ah, qué hermoso. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea, nos está diciendo que la santa ciudad va a ser un cubo o un cuadrado, como ustedes quieren llamar. Grande. Verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, escuche, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cesarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, ahora, ¿quiénes van a entrar, en resumen, a este lugar tan hermoso? Todos los que están inscritos en el libro de la vida. Todos aquellos que han nacido de nuevo. Ese es el requisito. ¿Y qué tenemos que hacer? Perseverar, luchar, seguir adelante, ser fieles con el Señor, no apartarnos del camino del Señor. ¿Cómo cree que se siente el Señor cuando nosotros le servimos a Él y luego nos alejamos? Dice la palabra, hay una advertencia fuerte para el cristiano. Aquel que una vez ha gustado de la salvación de Dios, conoce el sacrificio de Cristo y tiene en poco, dice, la sangre del pacto, ya no hay más remisión de pecados para esa persona. Tenga mucho cuidado. Es más fácil que un incrédulo se convierta a que un cristiano, uno que ha gozado, que ha conocido el camino, vuelva. Ya no hay más oportunidad. Tenga mucho cuidado. Tenemos libre albedrío, pero no tenemos que convertir esa libertad que Dios nos da en libertinaje. Aquí hemos visto la forma de la ciudad, el tamaño de la ciudad, los habitantes de la ciudad. ¿Quiénes van a ser? Mire, Hebreos nos habla, vaya a Hebreos, por favor, el capítulo 12, el verso 22. Hebreos, capítulo 12, verso 22. Mire lo que nos dice la palabra. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares. O sea que van a estar ahí los santos y ángeles escogidos. Mire el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿en dónde? En los cielos, en el libro de la vida, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué le parece? Aquí nos está hablando, ¿quiénes van a ser los habitantes? Los santos, los escogidos, los ángeles, los 24 ancianos, la iglesia, ¿sí? Y mire, ¿quién es más? Vaya a Hebreos, ahí atrásito, el capítulo 11, el verso 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quiénes son ellos? Es el Israel salvado, el pueblo de Dios, ¿sí? Que había perseverado. Ellos están ahí. Vimos los fundamentos de la ciudad, los muros de la ciudad, cómo eran sus puertas, la calle principal, ¿sí? Capítulo 21, lea el verso 21, pastor, buenos días, bienvenido. Mire lo que dice. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como de vidrio. Mira cómo era la calle principal. Esa es la ciudad que el Señor está preparando para nosotros. Y nosotros lo tenemos en poco.
Si en esta vida alguien viniera, ahora hay inmobiliarias, ¿no? Le ofrezco su casa a cómodas cuotas, mire los departamentos y uno mira, wow, qué lindo, yo quisiera esa casita, quisiera tener ese patio, ¿no? Y nos alegramos. ¿Quién no quiere tener una casa en esta vida? ¿Ah? Un lugar lindo donde usted pueda vivir. Y se alegra, ¿no? Porque dice, uy, es una construcción moderna, quisiera que el frontis sea de esta manera y usted está feliz. Pero cuando Dios le describe lo que Él tiene preparado para usted, esa ciudad, esa nueva Jerusalén, su corazón no arde, no se alegra. Tal vez quien me puede entender mejor, nuestra hermana Jane. Ella diseña, ¿no? Como arquitecto. Puede hacer una casa única. Y la felicidad a uno le inunda el corazón. ¿No? Yo recuerdo a nuestro hermano Silverio cuando llegó a su casita, ¿no? La primera vez. ¿Cómo estaba su corazón, hermano? ¿No? Ya tengo mi casa, hermano. Una alegría que yo veía en sus ojos y nos contagiaba la alegría y nosotros nos alegrábamos con él. ¿Se imagina la casa que Dios tiene para usted, hermano, allá en los cielos? Por eso Juan dice, ¿sí? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y aquí el Señor nos da una descripción en el libro de Apocalipsis, cómo va a ser esa ciudad. Las calles, los muros, las puertas, aún, mire lo que dice, lo que va a haber. Capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Mire, vamos a ver el rostro de Dios. Lo vamos a ver a Él cara a cara. Entonces lo conoceremos, cómo es realmente el Señor. ¿Quiénes van a ser sus habitantes? Todos aquellos, los redimidos, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, todos los fieles del Antiguo Testamento. Y muchos dicen, ay, pastor, alguna vez decía, allá vamos a ir a aburrirnos en el cielo, ya no vamos a tener nada que hacer. No, hermanos. ¿Sabe cuáles van a ser allá las actividades en el cielo? Vamos a ir a alabarle al Señor. Eso nos dice la palabra. Ahí vayamos a Apocalipsis, vaya al capítulo 14, mire. El verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? El lugar va a ser un cielo donde habrá mucho canto, hermano. Mira el capítulo 15, base 6, Apocalipsis, verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y lo cantamos, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Deberíamos volver, como dice la palabra, a las sendas antiguas. Hoy en día la iglesia ha perdido el norte aún en las alabanzas. Estamos como en el mundo. Escucho alabanzas
No sé si son para edificar al pueblo o son para simplemente tener ganancias. Y los artistas se han dado que el pueblo de Dios es un buen lugar para generar ganancias, ¿sí? Porque nosotros adquirimos alabanzas, pero hay algunas alabanzas que no tienen nada que ver. Hoy en día deja mucho que desear, pero hay un librito antiguo, ¿se acuerda? Tenemos ahí el himnario Gloria, ¿sí? Realmente son himnos que bendicen. ¿Sabe que en el cielo va a ser un tiempo de comunión? Y hay un himno que cantamos, ahorita me viene a la mente. Dulce comunión, la que gozo hoy en los brazos de mi Salvador. ¿Sí? Yo crecí con esas alabanzas. Veía en la iglesia cómo los hermanos eran bendecidos, edificados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que es aún las alabanzas dentro de la iglesia. No importa que te digan, ¿cómo les dicen ahora a las iglesias? Ya no les dicen conservadoras, antiguas, ¿no? Hoy en día tienes que cantar, no sé, a veces no entiendo ni las alabanzas que cantan en algunos lugares, disculpen. No es por criticar, tampoco soy juez. Yo veo también tal vez el interés que le ponen los hermanos jóvenes, pero tenemos que aprender que la alabanza a Dios tiene que ser con reverencia y que los hermanos que ministran tienen que aprender a adorarle al Señor, porque allá en el cielo habrá mucho canto, hermanos. Va a ser un lugar de compañerismo, un lugar de servicio. Mire, sigamos en Apocalipsis. Vaya al capítulo 7, el verso 15. Había una multitud vestida de ropas blancas, dice, la cual nadie podía contar. Ahora el verso 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche, ¿no? Sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que va a ser un tiempo de servicio allá. No nos vamos a ir a aburrir, hermano. Vamos a estar adorándole al Señor. Tengo siempre ese, no defectos, no sé si es, siempre me paso de la hora, ¿no? Mire, ya nos pasó. Y un día el pastor Reinaldo me decía, ¿no? Carlos, tú puedes estar hablando todo el día de Biblia, pero tenemos un horario. Sí, de verdad, les digo, con todo mi corazón. A veces me emociono y me puedo quedar todo el día así hablando de él. Pero le digo, ¿sabe por qué? Porque es el anhelo que nosotros tenemos, es lo que quisiéramos compartir. Cuando estemos en el cielo, allá estaremos preguntándole tantas cosas a Dios. ¿Sabe que el cielo va a ser un lugar de aprendizaje? ¿Qué aprenderemos en el cielo? Acerca de la persona de Dios. ¿Usted no quisiera preguntarle algo a Dios? Vamos a aprender acerca del poder de Dios. Nosotros leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uy, qué lindo, literal nada más. Pero vamos a conocerlo a Él. ¿Cómo hizo esas cosas? ¿No? ¿Qué quisiera preguntarle allá al Señor? Vamos a conocer acerca del plan de Dios. ¿Por qué, Señor, hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué los que son justos, fieles, pasan estas cosas? ¿Por qué yo te sirvo, Señor, pero mi familia está mal? ¿Por qué mi madre tiene una enfermedad? ¿Por qué mis padres murieron siendo jóvenes? Y Dios nos enseñará, nos mostrará su plan.
el motivo por los cuales suceden esas cosas. ¿Sabe que si Él puede escuchar a cada uno su oración, no cree que Él se sentará con usted para explicarle las cosas? Y alguien dice, no, Dios escucha las oraciones. Mentira, todo el mundo está hablando ahí. ¿A quién va a escuchar Dios? Es que no conocen a nuestro Dios, que Él es todopoderoso. Y es más, cuando nosotros aún oramos bajito, dice, Él inclina su oído para escucharnos. Mire cuánto cuidado tiene Dios con cada uno de nosotros. Algún día, no muy lejano, porque mire, yo le digo, sabemos que Dios ya viene pronto. Creo que somos la primera generación que sabe que estamos viviendo los últimos días. La apostasía, las señales se están cumpliendo. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Y algún día, si somos fieles, visitaremos cada estrella, cada rincón que Dios ha creado. El universo que ha creado nuestro Padre, como hijos de Dios. Yo quiero animarles, amados hermanos. Perseveremos en el camino del Señor. Dios es fiel. Y terminamos nuevamente con eso. Vaya a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Del verso 1 al 3. Dice así: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aleluya, gloria a Dios. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Incline su rostro. Vamos a orar. Amado Dios, quiero darte gracias en esta mañana. En primer lugar, Señor, por la vida, por un día más de vida, Señor. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra acá. Por tu gracia, por tu misericordia, estamos reunidos el día de hoy. Y a mis hermanos que no han podido llegar a este lugar, Señor, guárdalos en el lugar donde se encuentren. No permitas que el enemigo tome ventaja, Señor, sobre sus vidas. Esta promesa que tú nos haces, Señor, a cada uno de nosotros, a todos aquellos que te son fieles, que vendrás, Señor, por segunda vez y nos tomarás para que estemos siempre contigo, Señor. Se acabará, Señor, todos nuestros sufrimientos, nuestros problemas. Se acabará, Señor, nuestros afanes. Y estaremos siempre contigo. Gracias, Señor, por prepararnos un lugar. Si en esta vida nosotros, Señor, nos alegramos tanto de poder contar con un lugar, Señor, para vivir, ¿cuánto más nos alegraremos, Señor, cuando veamos, Señor, nuestro nuevo hogar? Cuando veamos, Señor, la nueva Jerusalén. Cuando gocemos, Señor, de ese lugar que tú nos estás preparando. Pon, Señor, en nuestro corazón el querer y el hacer siempre, Señor, tu voluntad. Queremos servirte. Queremos, Señor, perseverar. Queremos luchar, Señor, hasta el final. Al que venciere, dice tu palabra. Danos la fuerza necesaria, Señor, para seguir adelante.
Confiamos en ti, esperamos en ti. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos. Y todos juntos decimos, amén, amén y amén.